El domingo acerca, no lo voy a decir yo, le voy a preguntar a alguien. Albita, ¿cómo se llamó el mensaje del domingo? ¿Verdad? La tristeza que se convierte en gozo, la tristeza se convertirá en gozo. Y estuvimos hablando el martes, concluyendo acerca de eso, mencionando acerca de que depende de la vida de nosotros, de cómo encaremos todo lo que viene a las vidas. No es para hacernos mal que vienen esas cosas, vienen para hacernos bien. Una tristeza, un problema, una necesidad no vienen para hacerte mal, no vienen para hacerte bien. Vienen para que tú puedas gozarte, alegrarte en medio de cada una de esas. Y hemos estado hablando acerca de la oposición que va a haber en el Evangelio. Le preguntábamos allá a la amiga el miércoles si ella había tenido algo en la vida y dijo: sí, ya hay oposición en contra mía. Y eso es así. Cuando tú te vuelves al Señor, aún los que eran tus amigos se ponen en contra tuya y te dicen: ya te volviste loco, ya te lavaron el cerebro, ya te hicieron aquí. Y sí, el Señor nos lava el cerebro, nos los transforma. Renovaos en vuestro entendimiento. Él quiere que nosotros tengamos los pensamientos de Él, que nosotros tengamos la mente de Él, ya no la mente arruinada que teníamos antes. El apóstol Pablo con Bernabé salieron a predicar, enviados por el Espíritu Santo. Y ellos iban en el poder del Espíritu Santo a predicar la palabra. ¿Qué pasó? Se les opuso un cierto mago llamado Bar Jesús, que traducido su nombre es Elimas. Había un hombre con una gran necesidad del Evangelio. Él quería oír el Evangelio, pero este mago, este agorero, este hijo del diablo, estaba estorbando que este procónsul escuchara el Evangelio, y le estaba turbando la mente para que él no escuchara el Evangelio. Eso es así. Tú vas a tener una oposición siempre que ya te vuelves al Señor. Pero eso no quiere decir que esa oposición te va a ganar a ti. No, para eso Dios te llena de su poder, de su presencia, de su unción, de su Espíritu Santo, para que tú puedas vencer toda situación en tu vida. ¿Qué pasó con este hombre?
El apóstol Pablo, lleno de todo el poder del Espíritu Santo, le dijo: ¿hasta cuándo trastornarás los caminos del Señor? ¿Hasta cuándo vas a estar trastornando los caminos del Señor? Hoy quedarás ciego por un término de tiempo. E inmediatamente, cuando Pablo dio la palabra de que este hombre iba a quedar ciego, que iban a caer oscuridad en sus ojos, inmediatamente se le apagaron las luces de los ojos. Ya no vio y comenzó a tocar, a que alguien lo condujera, porque queda ciego. ¿Y qué pasó con el procónsul? Dice que ese hombre, viendo las maravillas que Dios había hecho, recibió con gozo al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Quitó el estorbo que había. Y este hombre recibió al Señor gozoso. Así que nosotros, amados, cualquier estorbo que tengamos o que se nos oponga en nuestra vida, con toda seguridad cree que el Señor va a quitar ese estorbo. Créelo. Hablamos el viernes Pablo con Silas. Ya ahora andaba otro compañero Pablo. Ya no era Bernabé, sino que era Silas. Silas era profeta también. Andaban. Y había cierta jovencita con un espíritu de adivinación, que era una esclava, y que a través de ese don de adivinación que ella tenía, ¿qué pasó? Le daba gran ganancia a sus amos. Y a todo aquel que quería saber algo acerca de su vida, iba donde ellos, y valía tanto la consulta, ¿verdad? Y yendo aquí hacia Santa Carlota, ahí por donde es la bomba, ay, hermano, viera qué terrible. Mire un montón de gente que llega ahí. Cola hacen como que estuvieran regalando algo. Gente consultando a una bruja que hay ahí al solo pasarla. Cola de gente desde la mañana, y ahí pasa la gente. Pero esta muchacha, ¿qué decía ella? Mire, si la muchacha decía algo cierto. ¿Qué decía la muchacha? Decía: estos son los siervos de Dios que anuncian el camino de la salvación. Y eso era lo que andaba diciendo Pablo, predicando el camino de la salvación. Y anduvo detrás de ellos ciertos días. Y dice que el apóstol le pudo que esta mujer anduviera gritando y diciendo que ellos eran siervos de Dios. Y se volvió a ella
lleno del Espíritu Santo, y le dijo, le ordenó: espíritu de adivinación, sal de ella. ¿Y qué pasó? Se le fue. Y así como se le fue el espíritu de adivinación, así se le fue la ganancia de sus amos también. Y salieron bien enojados los amos de ella. Agarraron a Pablo y así le lo llevaron delante de los encargados de la autoridad, y le dijeron: este hombre anda hablando cosas que nadie de nosotros tiene que oír, porque son cosas que no nos han enseñado, son otras cosas. ¿Qué hicieron? Aprendieron a Pablo y a Silas y les arrancaron la ropa y comenzaron a garrotearlos todos, que les reventaron toda la espalda, y les dijeron: estos son peligrosos, métanlos al calabozo más profundo que haya y amárrenlos de los pies. Y les pusieron unos cepos en los pies. ¿Qué hacen ellos? Ellos a medianoche comenzaron a adorar al Señor y comenzaron: grande es el Señor. Y comenzaron a cantar ese coro, ¿verdad? Comenzaron a alabar al Señor. Mi Cristo, Cristo, mi Cristo, solo tuyo quiero ser. Comenzaron a alabar ellos al Señor. Hermano, por eso tú alaba al Señor, hombre. Yo me fijé. Hoy en esta hubieron varios que no hicieron nada. Y no ha pasado nada en las vidas de los que no hicieron nada aquí, en esta mañana. Como que bravos están con el Señor. Ay, que yo ando, ay, que a mí me duele por aquí. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Y qué pasó con ellos? Hermano, ellos tenían poza de sangre ahí donde estaban tirados, amarrados. Estaban reventados de la espalda. Ellos no dijeron: yo no te canto, mira lo que me hicieron por andar predicándote. No, hombre. Ellos no, ellos a medianoche, elevando sus manos, comenzaron a adorarle a Él, exaltarle. Y de repente, un gran terremoto sacudió la cárcel. Y se abrieron las puertas de toda la celda. Se le cayeron los cepos a ellos y todos estaban libres. Y el carcelero, donde vio que todas las puertas se habían abierto, agarró su espada y se iba a quitar la vida, y le dijo: no te hagas daño, todos están
estamos aquí. Y él, pidiendo luz, dijo: varones, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Inmediatamente él recibió a Cristo, los de su casa, los llevó a la casa, les lavó las heridas y los limpió. Se bautizaron todos y les dio de comer. Mira, la alabanza, la adoración rompe cadena, tira muros, sana, libera. Por eso tú adoras, por eso tú glorificas a Dios, por eso tú adoras en el Espíritu. Cántale al Señor en el Espíritu, y va a haber un gran terremoto en contra de aquellas cosas que te tienen atadas, y vas a ser libre de ellas. Mire, hermano, el Señor tú nunca creas que todos los que te escuchan van a querer el Evangelio. No, no es verdad. Ni aunque vean todo lo que sucede, no es verdad, no lo van a querer. Aún algunos de ustedes miran lo que sucede y no creen todavía. No creen. Ayer recibieron unción de Dios y vienen ahora y no quieren la unción de Dios. No la quieren. Uno como pastor, como siervo de Dios, se sorprende de lo que mira haciendo Dios, y se sorprende de las reacciones de las personas que no quieren. No quieren. ¿Qué pasó? En el libro de los Hechos, en el capítulo 19. ¿Qué pasó ahí? Verso 1 leemos: capítulo 19 del libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Oiga, las personas cuando creen tienen que recibir el Espíritu Santo. ¿Qué le respondieron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Mire, hermano, hay gente
que su forma de como les enseñaron de creer no la quieren cambiar para nada, hermano. ¿Sabe que las iglesias que se nos fueron, que se nos apartaron de nosotros, por eso se fueron? Porque ellos querían vivir en aquello que les enseñaron y ellos no querían dejar de cantar los coros que les enseñaron, ni la forma de pensar como les enseñaron, no quisieron. Ellos querían seguir cantando mentiras. ¿Cómo cuál? Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Si alguien canta eso, ¿será verdad que hace eso? Habrá alguno tal vez que allá de vez en cuando se levanta a esa hora, pero no es verdad. No, hermano, nosotros no queremos. Usted está enseñando cosas que nosotros no las queremos recibir, no las aceptamos. Nosotros tenemos que seguir tal como nos enseñaron. Esos debemos de seguir cantando, así debemos de seguir pensando. Bueno, yo les digo, bueno, es cosa de ustedes. El camino está libre, váyanse. ¿Para qué iban a andar queriéndolo yo detener si ellos nunca iban a caminar como el Señor quiere que caminemos? ¿Para qué? Y así estaban ellos. Ellos eran discípulos de Juan. Discípulos de Juan. Imagínense, Juan ya estaba con el Señor y ellos seguían creyendo igualito como Juan. Y Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo, del fuego de Dios. Qué tremendo ser un discípulo de un hombre que es lleno de Dios y los discípulos no sean llenos de Dios, imagínense. Los discípulos deben de tener el mismo anhelo, el mismo deseo del que tiene su maestro. Pero los discípulos no se vuelven así. Son muy pocos los discípulos que quieren ser, que quieran tener las actitudes correctas delante del Señor. ¿Sabe qué es lo que aprenden los discípulos? Las mañas aprenden. Pero no lo bueno, las mañas. ¿Qué pasó? Ellos le dijeron, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga,
habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo. Imagínense. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué hace Pablo? Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de ¿cuánto? De 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Oiga, hermano, qué poder había. En la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. ¿Qué hacía la gente? La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponían sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos, y los espíritus salían de esas personas. Todo eso hizo Dios a través del apóstol Pablo ahí. Y la gente no quería. Así es que, hermano, hermana, si tú estás dando buen testimonio, si tú estás mostrando al Señor y no quieren y no creen, no te preocupes, que esa no es obra de nosotros, es obra de Dios. Tú no tienes por qué preocuparte, para nada. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. La gente dice: nosotros necesitamos ganar alma, que la gente se convierte. Esa no es cosa de nosotros, hermano. Esa es cosa de Dios. Si la gente no se convierte, ¿y qué se puede hacer? Tú te puedes estar matando y desgalillando y gritándole a la gente y no se convierte. La gente se encierra. Tú solo vive delante del Señor y enséñales.
háblales. Pero ahí deja, la obra la hace Dios. Imagínense, el apóstol, aún la gente sacaba sus pañuelos de su cartera o de su bolsa y tocaban a Pablo, y ese pañuelo lo llevaban a la casa donde había un enfermo y lo ponían ese pañuelo y se iba la enfermedad. Habían demonios en las vidas de algunos y les ponían los pañuelos y los demonios se iban. Esa debe de ser la vida de la iglesia. Pero imagínese, viene alguien aquí a este lugar y es tiempo de adorar a Dios y no lo hace, y pregúntele, ¿y es hijo de Dios? Qué tremendo que un hijo de Dios no quiere alabar a Dios, no quiere glorificar a su Dios. ¿Y por qué? Ay, es que se siente mal. Ay, es que anda un problema. Ay, es que el marido no la trató bien en la noche. Ay, hermano, que se enojó el hijo, que se enojó la nuera, no, hombre. Todas las tonteritas no las podemos vencer. ¿Y cómo vamos a vencer un demonio? Y mire qué más sucede. Verso 13. Mire qué más sucede. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Y cómo decían ellos? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así andaban diciendo estos. Ahí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordenamos que salgan. Eso no es así. Tú tienes que conocerle a Él. Tú tienes que amarle a Él. Tú tienes que vivir como Él. Si no, no hay nada. Esos eran unos. Y ahora veamos a otros. En el verso 14, verso 15. Pero, verso 14 dice: habían 7 hijos de un tal Seba, judío, que era este, dice que era jefe de los sacerdotes que hacían esto. Oiga, ¿quién era este hombre? Jefe.
No, hermano, yo soy el pastor y ya están mis hijos. Pero si mis hijos no viven junto al Señor, ellos no van a poder hacer lo que Dios hace a través de mi vida. No es porque tú seas hijo de alguien que vas a hacer lo mismo que hace tu papá. No, para eso tú tienes que vivir como vive tu papá. Ay, no, yo soy hijo de mi mamá. Y el diablo veía a mí, ¿qué me importa que sea hija de tu mamá? No, mi mamá echa fuera a los demonios, pero es ella. ¿Y tú? Hermanos, así deja eso, así deja. Hermano, tú no puedes querer por tu papá. Ten tu propia relación con Dios. ¿Quién quiere ir al cielo porque su mujer entra al cielo? Nadie. ¿Quién quiere que Dios le responda porque otro ora por usted? Hermano, tengamos nuestra propia relación con Dios. Este año a cada uno de nosotros nos ha llamado Dios a tener nuestra propia relación. Eran por todos. ¿Cuántos hijos? 7. El verso 15, ¿qué dice? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, mire qué lindo. Ay, hermanos, si ellos no ignoran nada. A Jesús conozco. Imagínense. Ustedes están mal creyendo que los demonios no conocen a Jesús. Ellos lo conocen. Y también conocen a los que son hijos de Dios. Así es que, hermano, que te sorprenda, tú te sorprendes, ¿verdad? Ahorita que todos saben a dónde vives, ¿verdad? Conocen tu nombre, quién es tu familia, qué haces, te conocen. Pero nadie se sorprende de que Dios le conoce también, pero muchos también no saben de que Satanás también te conoce.
sé quién es Jesús y sé quién es Albert, dice. Sé quién es Mauricio, sé quién es Ángel, sé quién es Antonio, sé quién es Mila, sé quién es Enia. Satanás conoce al Señor, pero también te conoce a ti. Te conoce qué es lo que pasas haciendo. Ay, no, si ese es mío, dice. Miren, todo lo que yo lo pongo a hacer, Él lo hace. En la mañana le digo que maltrate a su mujer y lo hace. Le ordeno que llegue enojado todos los días a la casa y va enojado. Hermanos, ¿qué vida tenemos nosotros? Sé quién es Jesús y también sé quién es Pablo. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quiénes sois? Y les demostró el demonio que ellos no eran nada. Hermanos, saben que aquí a la iglesia han venido personas con el diablo adentro que han querido hacer. Han venido a quererme matar aquí en la iglesia. ¿Ah? Y ellos mismos lo han confesado ya cuando han estado en el Señor. ¿Qué ha sucedido? Han recibido al Señor. Mire, una vez alguien entró aquí a matarme con una pistola. Dios no lo dejó. Él recibió al Señor y lo liberó, pero como el muchacho no determinó andar con el Señor, ¿qué pasó? Pum, pum, lo despacharon a él. Y otros dos entraron que venían con un cuchillo y se acercaron hasta donde estaba la ofrenda, queriendo agarrar la ofrenda. Y ahí los agarró el Señor a ellos. Dios te conoce. Y Satanás también. ¿Qué les pasó a estos por andar queriendo hacer algo que ellos no deberían de ser? Porque ni preparados estaban, ni vivían correctamente. Solo porque su papá era el jefe de los sacerdotes. No, hermano.
Tú no andes creyendo que porque tu mamá es aquí, porque tu papá es acá. No, Satanás no respeta eso. Puedes respetar a tu papá o a tu mamá porque ella pueda tener una relación con Dios, pero a ti no. A ti no. Así es que niños, no andemos jugando ahí. Niñas, no andemos jugando que de un momento a otro, si tú no vives tu vida cristiana, te puedes ver en problemas. Y puedes meter en problema a tu papá y a tu mamá por andar teniendo vidas que no son correctas delante de la presencia de Dios. Estos muchachos, ¿cómo salieron? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos. ¿Y qué pasó? Y dominándolos. Mire, eran 7. Y él solo era uno. Y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo salieron? Desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasado estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, y diciendo después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Mis amados, cuando Dios es el que obra, cuando Dios anda en la vida de aquellos que son sus hijos, mire, hay una conversión. No pueden resistir al Señor los demonios. No pueden. Por eso tú y yo, si vivimos vidas consagradas a Dios y vivimos para Dios, que se cuiden los demonios. ¿Qué les va a pasar a los demonios si tú vives con Jesús y Jesús vive en ti y tú vives una vida consagrada a Dios? ¿Qué les va a pasar a los demonios? Se van a tener que ir. Los brujos se van a tener que arrepentir. Y van a venir y van a quemar los libros que tienen ahí.
Pero eso es cuando alguien vive. Eso es como cuando alguien vive. ¿Vive qué? Vive la vida de Jesús. Como debe de ser nuestra vida. ¿Qué dice Dios a través del apóstol San Juan en la primera carta de San Juan y en el capítulo 2 y en el verso 6? ¿Qué dice? Dios te ha llamado a ti. Así que por favor, si Dios te ha llamado a ti, no te ha llamado para que vivas aparte de Él. No, Él te ha llamado para que vivas como Él. Ya no debemos de vivir nuestra propia vida. Deja que Él viva a través de ti. Deja que Él viva por ti. ¿Ya lo leyeron? Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Este año nadie debe de vivir para sí. Todos debemos de vivir para Dios. Tú no debes de vivir una vida cómoda. Vive como el Señor vivió. Vivamos así. Y vamos a tener victoria. Vamos a ser personas que la gloria de Dios va a ser vista a través de las vidas de nosotros. Y vas a ser alguien que vas a colaborar en la obra de Dios. Vas a vivir, vas a ser portador. ¿De qué quieres ser portador tú? ¿De virus? ¿De la gripa? ¿De cosas así? ¿Quieres ser portador tú de eso? Seamos portadores de Jesús. El que dice que ¿qué? No, 2:6. No, estás leyendo mal, no es eso. Primera de Juan capítulo 2, verso 6. El que dice que conoce a Dios debe de andar como Él anduvo. Tú dices que conoces a Dios, entonces la forma de vivir tiene que ser la forma de Él. Dejemos de andar queriendo que nos entiendan que no hay otra clase de vida. Por favor, no nos equivoquemos. Tú no tienes la razón. No, deja que la vida del Señor sea en tu vida. Dejemos. Si tú quieres tener victoria, si tú quieres mostrar a Dios, no hay otra forma de cómo mostrar a Dios. Solo es viviendo como Él.
Y no hay cuestión de religión, no, es vida, es práctica, es comunión con Él, es hermano. El que dice que es amigo de Dios debe de vivir como vivió Jesús. Y no hay otra cosa. Pablo vivía como vivía Jesús. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pablo es alguien que vive con Jesús. ¿Y vosotros quiénes sois? Les arrancó la ropa y les pegó una buena. Que todos creyeron en el Señor porque vieron que Pablo de verdad vivía como el Señor. Mis amados, esa tiene que ser la vida de nosotros. Eso tiene que ser la vida de la iglesia. Esa tiene que ser la vida de cada miembro. Eso. Si alguien te dice algo a ti, usted calladito. Calladita la boquita, no diga nada. No digamos nada. Usted no tiene la razón. Cállese. Deje que sea el Señor a través de usted. Dejemos. Y entonces Dios se moverá. Dios hará. Y sucederán muchas cosas en las vidas de nosotros. Aleluya. ¿Y este niño de dónde tiene tanta inteligencia? Tiene comunión con la sabiduría. Así vamos a vivir en este año. ¿Cuántos vamos a vivir así? Amén. Pónganse de pie todos los que quieran vivir así, ¿verdad? Aleluya. Gloria. Cerremos nuestros ojitos. Señor, esta mañana, Padre,